le han mandado todos los mensajes Y han amenazado con matar. y pidieron qué sé yo cuántos miles de dólares para poder rescatarlo. Bueno, miren, por otro lado, ya en otro tema, el presidente de la República debe poner atención a lo que está pasando en el INAVIE. Sí. Yo pienso que eso que comenzó como un ruidito, se ha demostrado que el problema es mayor. Parece que cuando son varias cosas, pero todo parte aparentemente de una intención de desmontar una estructura de suplidores que estaba ahí desde hace años, que se había creado a partir de la necesidad de educación, con los programas de alimentación escolar que se vieron fortalecidos cuando comenzó a implementarse el 4% y la tanda extendida. Y empresas, básicamente micro y medianas y pequeñas empresas, se crearon o se fueron adaptando a un modelo de suplir alimento escolar a nivel nacional, empresas básicamente locales que invirtieron en cocinas y se prepararon con esquemas de calidad para suplir alimento escolar de forma consistente en las escuelas. Eso en los años que se implementó hasta que llegó la pandemia y el cambio de gobierno, porque coincidieron ambas cosas, eso no hubo fallo. Eso nunca falló. Aquí fue raro el caso de algún escándalo de que alguna persona se contaminó con alimentación o de que faltaban los alimentos en una escuela. Yo no recuerdo escándalo de eso. No funcionaba bien. Pudo que en algún momento pasara, pero no era consistente. Y repito, no recuerdo en la prensa escándalo de eso. Sin embargo, con el cambio de gobierno, parece que las autoridades nuevas quisieron implementar esto con otra gente. Y comenzaron las licitaciones y las denuncias de no asignación de partidas en distritos y en escuelas que siempre habían tenido la misma gente, porque son las que tienen la forma de despachar ahí. Y comenzaron la Asociación de Suplidores del Estado de esas pequeñas y microempresas a denunciar que esas adjudicaciones habían sido asignadas a empresas nuevas que no tenían estructura, que no tenían ni cocina y que en algunos casos estaban subarrendando las cocinas de ellos. Ahí hay hasta gente, porque se han buscado, aparentemente está haciendo negocio entre ellos. O sea, entendiendo que lo que estaban eran compañeritos del PLD, ahora hay que buscar compañeritos del PRM. Parece que es el criterio que ha primado ahí. Y ahí ha habido hasta suicidio. Hay un suplidor que se suicidó hace unos meses, agobiado por las deudas, porque entonces tampoco le quieren pagar las deudas a los anteriores suplidores. Ya hoy está interviniendo Codopime, pidiéndole al gobierno y que intervenga en esto, porque es una gran cantidad de pequeños y microempresarios que están afectados por esta situación. Circuló una versión de que el consultor jurídico había sido suspendido de INAVIE, eso luego se desmintió. Me pareció un absurdo porque yo nunca he visto un consultor jurídico asignando vaina. O sea, es muy como muy romper la soga tal vez por lo más corto o lo más fino. Se dijo que eso no fue así y ahora lo que se ha anunciado es que Compras y Contrataciones está observando este proceso. Se ha creado una comisión para investigar. Creo que al presidente de la República este ruido no le conviene. Porque además de todo, y es lo peor, lo que está denunciándose en las escuelas de la calidad de lo que se está despachando es lamentable. Lo que están diciendo, lo que reciben alimentos, que no son todos todavía. Que el programa de alimentación escolar está colapsado desde el punto de vista de que la cantidad de alumnos que reciben el alimento escolar proporcionalmente es mínima. Y la calidad de ese alimento deja mucho que desear. Entonces, un programa que es importantísimo como transferencia social, que aquí lo hemos dicho muchas veces, la calidad de la educación nuestra es mala, pero como transferencia social, lo que recibe o recibía, que ya no es así, lo que recibía un estudiante del sistema educativo dominicano, en tanda extendida o no, de transferencias sociales, era más de 20,000 pesos al mes. Y que habían sectores, digamos que por los niveles de pobreza en que vivían esas familias,
que las dos comidas seguras que tenían eran el desayuno y la de la escuela. Y que eso no solamente era un elemento de mantener al estudiante en la escuela, que ya es importantísimo, porque reducía el abandono escolar, porque ya es un incentivo para tú enviar muchos a la escuela, en vez de estar limpiando zapatos o en la calle haciendo algún otro tipo de actividad económica. Está en la escuela porque necesita alimentarse. Entonces, ahí también recibe educación. Sino también el hecho de que tiene un componente de ayuda a una familia que lo necesita. Entonces, esos programas que funcionaron tan bien, porque así reitero, como la calidad de la educación dominicana no avanzó un paso en los 8 años del 4% que llevaron el pasado gobierno, este no se puede contabilizar porque es el primer año escolar que tienen de verdad. El otro fue perdido por el COVID. Así como se avanzó poco o nada, en materia de transferencia social fue un paso gigantesco. Y aquí se crearon estructuras funcionales, olvídense de política. Porque todos los negocios del Estado van a tener que ganárselo, y yo no creo que todos los que suplían alimentos eran PLDistas, porque hubieran ganado de nuevo. Porque son muchísimas la cantidad de empresarios que se crearon para eso. Miles. Miles. Y posiblemente, tal vez no llega a la decena de miles, pero por ahí puede andar. Incluso compra y contrataciones organizó programas para ayudarlo a que se inscribieran. Así es, a formalizarlos, se crearon programas en los cuales incluso el INAVIE trabajaba el aspecto de la calidad de la cocina, se hacían descensos a la cocina para ver cómo se estaban manejando los alimentos, cursos de manejo de alimentos para evitar hasta la contaminación cruzada. Yo recuerdo muy bien esos programas. Sí, eso funcionó. Y de un momento a otro, que parece que por intereses políticos y económicos, eso se ha desmontado de mala manera. Ahora, Y el escándalo se está desbordando el gobierno, y pienso que esto debe por llamar la atención del presidente. ¿Qué tan atiemposo es para algunas cosas, como lo de la gobernadora de Samaná, que lo dijimos que es muy correcto, también que atienda esto, porque este escándalo ya comenzó con un ruidito chiquito, pequeño, y ya esto es un gran escándalo que se le ha armado al gobierno en materia de la alimentación escolar y lo que está pasando en el INAVIE, que no parece que ande bien, que no parece que ande bien. Incluso en su momento parece que buscaron forma de desacreditar la gestión pasada para justificar el desastre que hay ahora, cuando la gestión pasada fue muy eficiente, estaba muy bien servida por un funcionario público muy correcto, muy honesto, que es el señor Jaques, sí, que hizo un gran trabajo ahí. Y parece que los que están ahí ahora, lo que han ido a desmontar todo lo que pasó antes, que estaba muy bien llevado, y han hecho aparentemente, por lo que se está escuchando de fuera, un gran desorden, que incluso no está marcando la gestión de educación, porque un aspecto importante para la gestión de educación es lo que los estudiantes le dan. claro. Y yo decía en estos días que a mí me llama la atención que la cantidad de uniformes que se está dando era una parte mínima de la población estudiantil, cuando lo que yo recuerdo, y una gente muy querida en educación me dijo que no era así, pero yo continúo creyendo que era así. A los 2 millones de estudiantes se le daban zapatos, se le daba uniforme, se le daba una mochila con los útiles escolares fundamentales, se le daban hasta lentes. Los lentes a los que tenían problemas de la vista. Sí. Se le daba de todo, a los 2 millones, no eran 900 más pobres, a todos. Y eso pasaba por el INAVIE con legislaciones que recuerdo que incluían, por ejemplo, los zapatos, se buscaban fábricas pequeñas en los pueblos y en los barrios para que fabricaran los zapatos. Y todo eso funcionaba muy bien. Y de un momento a otro Pero, se le ha desmontado eso, tú le haces el llamado, y eso le hace un daño enorme a la gestión del presidente. tú le haces un llamado al presidente, pero el llamado primero que hay que hacerle es al ministro de Educación, que es el funcionario que está a cargo del área. Lo que pasa es que ese instituto es un decreto que lo designa. Sí. Oh, yo pensé que dependía directamente de Educación. Depende estructuralmente de educación, pero es tan importante su función que lo designó un decreto. No, era al revés, dependía y se separó. Ahí es que está bienestar estudiantil, ahí es que todo lo que se maneja es ahí. Se separó y tiene presupuesto y lo manejan y cosas. Pero un detalle. Yo veía con frecuencia, ¿verdad?, esas ruedas de prensa de suplidores que tú te dabas cuenta que eran suplidores naturales, que no son suplidores de estos que tienen un enclave, es decir, un enclave es que tienen unas personas para estar ahí en unas empresas
y ellos tener bien. No, eran pequeños. A propósito, lo que está interesado el gobierno de las MIPYMES, de las pequeñas empresas y gente que cogieron préstamos. Y ellos daban la cara, porque eso tiene como 3 meses ese tema. Pero eso llegó al tema que, precisamente como cita un diario, que se había dado una resolución. Cuando yo vi lo que salió antes de ayer, lo del consultor jurídico, entonces yo dije, bueno, pero entonces hay una aquiescencia del tema en el otorgamiento de los contratos. Pero ayer INAVIE desmintió eso, que no se ha destituido a nadie. Cuando esas cosas ocurren en la organización, que da para adelante, que da para atrás, que alguien informa que no es, porque si eso se anunció era porque algo se había dicho. Sí. Entonces, ¿qué acontece? Que hay un problema interno, definitivamente. Yo quiero señalarle que esto es una cantidad extrema de afectación. Entonces, eso afecta a una clase que necesita, porque es que no son grandes empresas. Hay empresas que tú tienes un problema y la resuelves con otra. Estas son pequeñas empresas que cogieron préstamos y además que dan un servicio. Eso necesariamente está afectando la calidad del servicio de cada día. Yo creo que el gobierno debe dar un corte a eso, y sobre todo el otro consejo que uno pudiera darle en el caso de INAVIE. El director de INAVIE tiene que salir y dar una declaración y explicar A, B, C, D y E, porque al final no se pueden permitir